Muy buenas tardes. Retomando las sesiones de la tarde, vamos a tener el gusto de presentar a un profesor ya conocido por nosotros. Fue presentado el día de ayer, el doctor Juan Carlos Castillo, con el adicional de comunicar que es un gran colaborador de la Sociedad Peruana de Fertilidad, no solo en congresos, sino en simposios que se dan durante los años en nuestra querida sociedad. El doctor nos va a hablar sobre ciclo de estimulación múltiple, un cambio de paradigma en técnica de reproducción asistida. Brevemente, en los años 50 del siglo pasado se empezó con clomiferol y menotropinas. Han pasado décadas y ahora eso lógicamente se ha modificado. Y no solo empezando al inicio del ciclo, sino en varias etapas del ciclo. Y justamente tenemos el gusto de conversar hoy día en esta conferencia con el presentado. Adelante, Juan Carlos. Bueno, ante todo, buenas tardes, en la sesión de la tarde, y mil disculpas por esta confusión, pensé que empezaba a las 3:30. Bueno, una vez más, mis primeras palabras de agradecimiento al comité organizador. Esta vez permítame personalizar en la figura de Pamela Villanueva por la estupenda organización y nada, por la invitación a estar aquí con vosotros. Pues bien, vamos a inaugurar la sesión de la tarde con este tema, ciclos de estimulación múltiple. Le soy sincero en decir que cuando me encomendaron este título, pues la verdad que no sabía muy bien a qué se refería, cuál era un poco la intención. Luego entendí que, dado que estamos explorando estos ciclos de doble estimulación, el protocolo innovador que hemos descrito ayer, pues entendía que queríamos ver un poquito cuál, o si ya deberíamos plantearnos un cambio de paradigma y dejar de hablar de ciclo único, a hablar ya directamente de entrada con nuestros pacientes de ciclos múltiples. Pues un poquito la idea es transmitir estos conceptos. Pues bien, este va a ser el contenido de la charla. Vamos a empezar siempre con un poquito de historia para ver pues qué cosa nos ha traído hasta aquí. Obviamente, cada vez que hablamos de estas estimulaciones múltiples, duo-stim, tri-stim, pues la teoría de las oleadas foliculares, que intentaremos ver un poco más en detalle. El desarrollo de las estrategias de doble estimulación, incluso algunos casos que presentaremos de tri-stim, poblaciones que se podrían ver beneficiadas de estas estrategias, y finalmente pues concluiremos con un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de los ciclos de estimulación múltiple. Diapositiva para conflicto de intereses, pues no recibo honorarios particulares por estas charlas por parte de los laboratorios cuyos fármacos estén involucrados en los conceptos. No soy accionista de ninguna de estas empresas, y sí estamos en conversaciones con el laboratorio que produce la corifolitropina alfa para intentar un proyecto de estudio prospectivo randomizado, pero bueno, al momento no se materializa, así que no tengo conflictos al momento. Ciertamente hay un conflicto claro de intereses en el sentido de que nosotros hacemos, ya desde el año 2020-2021, que empezamos con los ciclos de doble estimulación en nuestro centro, es decir, que es una estrategia ya consolidada, y dado que nosotros hacemos doble estimulación, pues entendemos que es una estrategia que nosotros apoyamos e intentaré pues convenceros de su eficacia. Un poquito de historia. ¿Por qué ciclos de estimulación múltiple? Pues bien, decirlos de entrada que el concepto de ciclos múltiples no es ajeno a nosotros en nuestro campo. Probablemente el ejemplo más claro es el de la inseminación artificial, una estrategia que se ha descrito hace ya muchísimos años, del cual sabemos que por ciclo su eficacia es moderada, gira en torno alrededor de un 10%, es decir, que todos cuando confrontamos con nuestras pacientes y vamos a establecer estrategias de inseminación, pues nosotros ya de entrada sabemos que no vamos a plantear un ciclo único, sino que de entrada el paciente y nosotros asumimos que probablemente las tasas vengan de ciclos acumulados, 4, 6,
nos podría brindar hasta un 60%. Cierto que las inseminaciones están siendo ahora incluso cuestionadas y tal vez para fertilidad inexplicada no sea el primer paso, pero si es que tomamos la decisión, pues todos pensaremos en ciclos acumulados y no en ciclo único. Y luego en la misma historia de la fecundación in vitro, recordemos, Louise Brown nace de un ciclo natural, un solo folículo, que es capturado laparoscópicamente, pero luego, inmediatamente, de estudios posteriores que vienen de Estados Unidos, Howard, Georgiana Jones, por ejemplo, pues nos dicen que un ciclo de un solo folículo, pues igual es limitado, tenemos que ir a estrategias que nos den más folículos, necesitamos generar más folículos, obtener más óvulos, más embriones, incrementar la selección embrionaria para incrementar nuestros resultados, es decir, que los números siempre han estado allí para nosotros. Y luego vinieron dos eventos que un poco nos hicieron cuestionarnos ciertos paradigmas. El primero fue la disponibilidad de hacer un disparo con el bolo de agonistas y, muy importante, la vitrificación. La vitrificación vino a desplazar la técnica antigua, la congelación lenta, que era una técnica pues, que daba muy pobre tasa de sobrevida embrionaria, las tasas de embarazo eran bastante limitadas. La vitrificación vino a cambiar todo esto. Cuando planteamos un ciclo de estimulación ovárica, estimulamos a nuestra paciente y disparamos con un bolo de agonistas, ya sabemos que el efecto del pico de LH va a ser similar al natural, pero un poquito más corto, de unas 24 horas. Eso hace que seamos capaces de obtener óvulos suficientes, maduros, pero a continuación produce una luteólisis intensa, que es la clave de la prevención del síndrome de hiperestimulación ovárica. Una vez que tenemos esta luteólisis, pues lo que podemos hacer es o manipular un poquito esta fase lútea o sencillamente no hacer nada y vitrificar todos estos óvulos o embriones generados y plantear lo que se conoce como ciclo de frisol. Porque sí, el disparo con agonista por primera vez nos permitió separar, diseccionar el triggering de la fase lútea que hasta ese momento habían estado unidos cuando empleamos la HCG. Es decir, durante este tiempo pues hemos pasado de los ciclos únicos monofoliculares, Louise Brown, hasta los ciclos de desarrollo multifolicular. Estamos ahora en una oleada de ciclos únicos, frisol, los ciclos de criopreservados pues se han incrementado notablemente. La pregunta es, pues debemos ahora también plantearnos de inicio hacer ciclos múltiples como el de Duestin, por ejemplo. Oleadas foliculares. Indefectiblemente tenemos que hablar de las oleadas foliculares si queremos hablar de ciclos de doble estimulación. Recordemos Angela Bergwall, un estudio muy sencillo pero muy elegante. Siempre lo recuerdo. Logró convencer a 50 pacientes para hacer ecografías todos los días de ciclo menstrual a ciclo menstrual para demostrar el concepto de las oleadas foliculares. Esta teoría de oleadas foliculares ya había sido descrita en modelos animales, pero Angela Bergwall fue la primera que lo pudo demostrar en humanos. Su publicación fue del 2003, fue la primera publicación, pero luego este conocimiento permaneció prácticamente inadvertido por casi una década, hasta que el grupo chino de Quan lo recupera para estudios o ensayos clínicos. Durante este tiempo, desde 2003, aparecen 3 publicaciones de Angela Bergwall. Muy importante la última, Human Reproduction Update 2013, en la cual ella hace un repaso exhaustivo de este concepto de las oleadas foliculares. Y ella en su trabajo lo que describe es que todas las mujeres tienen al menos 2 de estas oleadas foliculares. Si vemos en detalle la imagen, con la regla se produce el reclutamiento, selección folicular, dominancia, se produce la ovulación, conceptos que todos conocemos, pero luego si ven en la imagen superior, después de la ovulación viene o Ángela describe que nuevamente se van formando, apareciendo más folículos en la ecografía. Algunos de ellos incluso llega al estadio de dominancia folicular, 14-15 milímetros, pero en este caso es un ciclo que no ovula. Pero si ven en la imagen inferior, además, ella reporta que 1 de cada 5 pacientes aproximadamente no tenía 2, sino hasta 3 de esas oleadas. Si veis la imagen en detalle,
iniciando con la regla, empieza a ver que folículos se hacen destacados tan temprano como el día 6 o 7, alguno de ellos incluso alcanza el estadio de dominancia, 15 milímetros, pero luego regresiona. Pero ella ya lo cuenta como una primera ola. Luego, otro de esos folículos pues es reclutado, domina, ovula, segunda ola, y tras la ovulación se produce la tercera ola, es decir, incluso hasta 3 oleadas foliculares. En su estudio en detalle, ella realiza esta hipótesis. En el hecho del reclutamiento de folículos, tenemos 3 hipótesis, dice Ángela. La que nos ha acompañado hasta el momento, que es la hipótesis del reclutamiento único, que nos ha permitido desarrollar las técnicas de reproducción asistida como lo conocemos hasta hoy. Luego el concepto que ella preconiza de las oleadas foliculares, que sería la base, por ejemplo, del desarrollo de ciclos como el de estimulación en fase lútea y del DuStim. Pero ella asimismo propone que puede haber lo que se conoce como un reclutamiento continuo. Este es un fenómeno que también ha sido descrito en modelo animal y que al parecer lo que vendría a suponer es que existe en el ovario un pool de folículos en reposo que serían capaces de responder en cualquier momento del ciclo ante dosis altas de FSH. Y esto sería, por ejemplo, el concepto fisiológico que explicaría técnicas o protocolos exitosos como el del random start, en el cual puedes iniciar la estimulación en cualquier momento del ciclo. Hablemos ahora un poco de la doble estimulación. En la charla de ayer ya dimos algunas pinceladas. Ciertamente, estudio clínico pionero del grupo chino de Quang. Esta publicación aparece por primera vez en el año 2013, no en una revista especializada, sino en una página web que era muy popular en ese momento, IVF Worldwide. Aparece bajo el título sugerente del El mejor protocolo para una baja respondedora, en el cual Quang describe la posibilidad de hacer una estimulación consecutiva a la otra durante un ciclo menstrual y capturar una mayor cantidad de óvulos. Esa es la fotografía que veis del protocolo, digamos, descrito originalmente, un poco errático, si ven en detalle, pues utiliza letrozol, un poquito de clomifeno, luego hace algo parecido a una mal stimulation en la fase folicular, 150 unidades de HMG, luego dispara con un trigger, luego tras unos días sin nada de estimulación empieza estimulación en fase lútea, HMG, solamente aumenta la dosis a 2.25, en algunos casos le daba acetato de medroxiprogesterona con la idea de que la mujer no menstruase durante la segunda estimulación en fase lútea para no encontrarse sangrado durante la segunda punción que pudiese ser una fuente de infecciones. Bien, protocolo un poquito errático, lo describe finalmente en revista especializada RBM Online 2013. Pero luego ya viene el grupo italiano de Filippo Baldi, Cimadomo, Bayarelli, que digamos, como decíamos ayer, pues perfecciona un poquito el protocolo, lo hace, pues sí, un poquito más manejable, tal vez más sencillo, y le acuña el nombre con el cual todos los conocemos ahora, que es el nombre de DuStim, doble estimulación. Entonces, en este repaso introductorio, pues hemos visto que tenemos la teoría de las oleadas foliculares que nos dicen que probablemente tengamos un pool disponible de folículos que responden al FSH durante el ciclo menstrual entero, y tenemos su comprobación clínica con los estudios de Quang y del grupo de Filippo Baldi. Pues entonces habría que empezar a plantearnos lo siguiente, que tal vez sea momento de cambiar nuestra perspectiva y dejar de centrarnos solo en las 2 semanas iniciales de estimulación, y empezar a abordar el proceso de reclutamiento folicular con una visión tal vez un poquito más integral del ciclo completo. ¿Y qué grupos se verían beneficiados de estrategias de estimulaciones múltiples? Bien, pues el primero creo que admite poca controversia, si alguna. Una de las principales beneficiadas podrían ser las pacientes con indicación de preservación ovocitaria por motivos oncológicos. Y ya tenemos un estudio, esta es una iniciativa publicada hace poco en Human Fertility Cambridge, 10 pacientes con indicación de preservación ovocitaria por motivos oncológicos. Si vemos los resultados, bastante buenos. En la primera punción se recogen un promedio de 8 ovocitos, un número similar en la segunda. Al final las pacientes recogen una media de 16 ovocitos, que no está nada mal, que les permitirá
tal vez poder completar su fertilidad una vez libres de la enfermedad. Es importante, el tratamiento contra el cáncer no se retrasó en ningún caso. Y el segundo grupo antes de ir a ello, en la literatura, en lo que son publicaciones de ciclo múltiple, más allá del DuoSTIM, existe esta primera, que es una publicación de TriSTIM, es la única que he podido encontrar en la literatura, tras una extensa revisión. Es una paciente que fue intervenida por motivos oncológicos, cáncer de ovario, luego ya debatible si en una paciente con un diagnóstico de cáncer ovárico habría que hacer una estimulación, pero bueno, no es motivo del tema, pero se le hicieron hasta 3 estimulaciones y se pudo capturar un número adecuado de ovocitos, ya que inmediatamente se procedió a oforectomía bilateral. Y el siguiente grupo que obviamente vemos que se va a beneficiar o se puede beneficiar es el grupo que busca congelación ovocitaria por motivos sociales, electivos. Y es que aquí pues los números importan. Tenemos aquí, por ejemplo, una mujer de 34 años, tenemos este calculador que está disponible en línea, basado en estudios, en evidencia, es decir, que nos puede dar un estimado en cuanto a posibilidades de recién nacido según la edad y el número de ovocitos que recuperemos. En este ejemplo, pues son 10 ovocitos, 70% de posibilidades de tener un recién nacido vivo único y 30% incluso de tener 2. Pero como nos explicaba el doctor Papier en la charla de ayer, pues en este momento también algunas pacientes están planteando las técnicas de reproducción asistida como un mecanismo de planificación familiar, y de repente pues tenemos una paciente que en su deseo futuro de familia, pues la idea es tener 2 hijos. Pues en este caso lo que le podemos decir a la paciente es que si en vez de tener 10 ovocitos, pues doblamos ese número a 20, pues esta vez podemos darle incluso un porcentaje de hasta el 66% aproximado de que pueda tener 2 hijos y completar su familia. Es decir que sí, los números importan en este grupo, y entendemos que las estrategias de estimulación múltiple, llámese DuoSTIM, podría ser una manera de acortar el tiempo para conseguir el número de ovocitos deseado. ¿Es para todo el mundo? Bueno, debatible. Debatible. 2 principios sobre la mesa. El primero, sabemos que no existe hasta el momento un enfoque terapéutico, al menos demostrado con evidencia sólida, que sea capaz de mejorar o restaurar la competencia de un óvulo. Básicamente, lo que hacemos es incrementar el número de óvulos reclutados en la esperanza de encontrar dentro de ellos el óvulo que sea adecuado, que nos dé el embrión adecuado, que nos dé el embarazo adecuado. Y entonces sí, los números importan. Y lo sabemos, entre otros estudios, por ejemplo, el de Sage Sunkara, uno de los artículos más descargados en la historia de Human Reproduction, probablemente el más citado, el cual nos dice pues que deberíamos ir hacia este número más o menos idóneo, mágico, de entre unos 15 a 20 ovocitos, ya que con eso se logra la mayor tasa de embarazo. Y que este número deseable pues incluso sigue los mismos patrones en casi todos los grupos etarios. Si vemos ahí en el gráfico, pues pacientes de más de 40 años alcanzarían su mayor potencial si giramos en torno a este número. Pues obviamente es un grupo que nos interesa, porque el número de pacientes que acuden a nuestros centros de reproducción asistida con edades maternas avanzadas está incrementando. Entonces tal vez nos interese capturar más óvulos en este grupo. Y eso obviamente ha motivado una serie de artículos en los cuales la estrategia del DuoSTIM se está focalizando sobre todo en pacientes con unas pobres respuestas ováricas. Pero también es importante en la población general por otro motivo, por el riesgo de abandono del tratamiento. Se estima que entre 2 a 6 de cada 10 mujeres interrumpen su tratamiento antes de lograr el recién nacido vivo, y que esto sea muy probablemente la causa por la cual no aprovechan completamente su potencial. Y la principal causa de abandono, contrariamente a lo que podemos pensar que puede ser la carga económica, es la carga psicológica impuesta a estas pacientes por el tratamiento y ahondada por los malos resultados reproductivos.
Muy poca literatura existe acerca de si debemos plantear de inicio estrategias de más de una estimulación a nuestras pacientes en la primera consulta. Esta es una publicación que encontré en Human Reproduction. Es un enfoque un poco teórico, auspiciado por Jackie Bobin, que ella está en el grupo de interés de psicología de la ESR, y lo que hizo fue, mediante cuestionarios y entrevistas, buscar la opinión tanto de clínicos como de pacientes. Y lo que intentaba investigar era qué opinaban ellos acerca de un enfoque de estrategia de estimulación múltiple. Y que si ellos, si percibía que tantos clínicos como pacientes, pues aceptarían una estrategia de estas características de inicio. Pues bien, ya lo que concluye en su estudio es que una estrategia de tratamiento ciclo a ciclo se percibe como clínica y emocionalmente segura, pero basada en 3 requisitos. El primero, que haya un adecuado consejo previo y un manejo de las expectativas de la paciente. Segundo, que haya una estrecha cooperación entre pacientes y clínicas y el apoyo ante experiencias adversas, sobre todo desde el punto de vista psicológico. Es decir, que tanto clínicos como pacientes pues aceptarían, al parecer, estrategias de ciclos múltiples de inicio. No quiere decir esto que sea uno a continuación del otro, pero sí las aceptarían. Entonces, bajo esta premisa, pues el Do-Steam sería una estrategia para acortar los tiempos hasta conseguir ese fin y sin riesgos adicionales. Básicamente serían los mismos riesgos que si hiciese una punción en momentos separados. ¿Y es segura la estrategia de la doble estimulación? ¿Qué pasa con esos ovocitos que vienen de la fase lútea en un ambiente hormonal totalmente distinto al que todos estamos acostumbrados a ver hasta el momento? Pues bien, tenemos ya alguna evidencia, no es mucha, pero yo creo que es alentadora. El grupo de Bayarelli, Ubaldi, pues publica que si tú transfieres blastocistos euploides y evalúas los resultados obstétricos perinatales y los comparas con los embriones obtenidos en fases foliculares convencionales, los resultados son similares. Es decir, que no hay incremento en el riesgo. Y lo mismo en este estudio del grupo de Kwang, publicado en Fertility Sterility, en el cual comparan la tasa de defectos de nacimiento de niños nacidos en estrategias convencionales versus aquellos nacidos de embriones provenientes de estimulación en fase lútea. Y nuevamente no ven ninguna diferencia. Entonces es posible concluir que hasta el momento los datos son bastante alentadores en cuanto a resultados obstétricos perinatales después de una estimulación ovárica en fase lútea, es decir que sí, sería segura. Finalmente voy a exponerles algunos casos que hemos hecho recientemente en el centro de Trieste. Es un intento preliminar, entendemos. Eran pacientes que provenían del estudio original del protocolo Alicante que estamos explorando, que comentaba ayer, y que antes de realizar el segundo trigger y por motivación propia, dado que el protocolo era bastante amigable para ellas, solicitaron ellas mismas continuar con una estimulación consecutiva adicional. 6 pacientes de este grupo de 30, 5 de ellas con el objetivo de generar óvulos, embriones para ciclos de PGTA y una de ellas que estaba haciendo ciclos de acumulación ovocitaria por motivos sociales. Obviamente son datos eminentemente exploratorios, no podemos ser categóricos solamente con 6 casos, pero entendemos que es la mayor casuística probablemente hasta el momento de ciclos de Trieste. Bueno, intentamos ver el número de ovocitos maduros recuperados en estos ciclos de Trieste, y en aquellas 5 pacientes que inseminaron sus óvulos quisimos ver pues las tasas de fecundación, el desarrollo de blastocisto y finalmente el resultado del PGTA. Este es el protocolo que describí ayer, protocolo que hemos denominado Alicante por el momento. Recordemos, empezamos con corifolitropium alfa, al 8º día seguimos con una administración secuencial. Entre la segunda y la tercera estimulación, sí, corifolitropina, pues se produciría la primera punción. Y luego continuamos hasta completar la segunda punción. Y es en este momento, recordemos, la estrategia es complementada con el empleo de progesterona 200 miligramos vía oral por las noches para prevenir el pico de LH.
Pues bien, cuando íbamos a indicar el segundo trigger para la segunda punción, es en este momento donde estos pacientes nos solicitan continuar o la posibilidad de continuar con una tercera estimulación inmediatamente. Pues se firman los consentimientos informados pertinentes y lo que hicimos fue continuar con la progesterona, la reinstauramos y tras la primera punción, tras la segunda punción continuamos con dosis adicionales de Elomba hasta completar el tercer trigger, tercera punción. Es un ciclo de Trieste. Pues vamos a ver algunos resultados. Bueno, empezaré por, creo yo, el mejor resultado que tuvimos. Uno de los mejores. Ella es Emily, una paciente que venía del Reino Unido, 32 años, sin pareja. En una analítica, creo recordar, rutinaria, le encuentran una antimurariana baja, que luego fue corroborada en nuestro centro, 4,3 picomoles. Y obviamente su interés era vitrificar ovocitos para el futuro, preservación social. Paciente con normopeso. Pues bien, tras 3 estimulaciones, en la primera logramos sacar 5 ovocitos, en la segunda 5 ovocitos, y en la tercera estimulación, pues sorprendentemente, obtuvimos 9. En cuanto a ovocitos maduros, en la primera 4, en la segunda 5 y en la última hasta 7 ovocitos maduros. Entonces finalmente Emily ha conseguido tener 16 ovocitos que tal vez en un futuro pues le puedan servir si es que los necesita. Si bien es cierto, ese es un caso pues tal vez bastante alentador, paciente joven, pues si vemos ya el conjunto de las pacientes que hicieron esta experiencia del Triestin, pues es un grupo de muy mal pronóstico. Si ven la media de edad, muchos tenían hasta 44 o 42 años, eran pacientes con unas características pues un poco peculiares, muchas con esterilidades secundarias, es decir, que ya tenían hijos, y con un especial rechazo a la ovodonación. No querían saber nada de ovodonación, probablemente porque ya tenían hijos también ellas mismas, y querían jugar pues sus máximas opciones, sus máximas cartas en los ciclos de estimulación con sus propios óvulos. Todas ellas eran normopeso de media, y si ven, pues la antimurariana era prácticamente 2 picomoles de media, es decir, pacientes, todas ellas poseído un grupo 4, pronóstico bastante desfavorable. En cuanto al número de ovocitos por estimulación, vimos que no cambiaba en las 3 estimulaciones, era más o menos similar. Sí detectamos una tendencia a tener menos ovocitos en la última estimulación. Y en cuanto a los días de estimulación, pues tenían un patrón más o menos esperado. En la segunda, en la fase lútea, siempre se demora un poquito más, y en la tercera ya como que restaura un poco en cuanto a días de estimulación. Nuevamente, es estadio exploratorio, no podemos sacar mayores conclusiones. Quisimos ver la tasa de fecundación después de la primera, segunda, tercera estimulación, pues 92%, disminuyó un poquito tras la segunda estimulación y la tercera caía a un 50%. Nuevamente con 6 casos, nuevamente no podemos ser categóricos, pero tal vez pues hay que tener un poquito de cautela, tal vez con la tercera estimulación, o habría que ver cómo progresan estos datos. Pues bien, tenemos finalmente el consolidado. Experiencia limitada, 6 casos nada más. El objetivo de estas pacientes gametopropios, 5 de ellas, era llegar a PGTA para ver si teníamos embriones transferibles. Pues en la primera tuvimos un embrión PGTA anómalo, en la segunda un solo embrión anómalo, en la tercera pudimos biopsiar 2 embriones, un trisómico 21, un monosómico 22. En la paciente 4, a pesar de haber recuperado ovocitos, tener algunos embriones, ninguno llegó al estadio de blastocisto adecuado como para permitir biopsia. El número 5 es el caso de Emily, que son 16 ovocitos, ese es un error, 16 ovocitos vitrificados. Y finalmente tenemos la última paciente, en la cual se pudieron biopsiar 3 embriones, 2 de ellos caóticos, y el último un mosaico trisómico 18, pero de bajo grado, transferible. La paciente se realiza un ciclo de transferencia en natural modificado, está embarazada, gestación evolutiva ya 14 semanas, con test de diagnóstico prenatal mostrando que el feto es totalmente normal. 1 de 5 en un grupo tan recalcitrante, pues tampoco está mal, pero es una experiencia más bien limitada. Este resumen de casos clínicos ha sido remitido a la ESRE para valoración. Esperemos resultados en abril.
Y finalizo con un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. En cuanto a las fortalezas de estos ciclos de estimulación múltiple, podemos decir que pues sí, tienen el potencial de incrementar el número de ovocitos y embriones por ciclo, que reducirían el tiempo para conseguir el embrión competente, y que al parecer no existe diferencia en cuanto a la competencia embrionaria de aquellos que vienen de una estimulación convencional o de fase lútea. En cuanto a debilidades, pues todos requieren de estrategia de frisol, no se puede transferir en fresco aquí. Obviamente el incremento en el consumo de gonadotropinas es una debilidad y recordemos que hasta el momento se ha empleado mayormente en pacientes de pronóstico más bien pobre. En cuanto a oportunidades, pues puede ser mejor tolerado si es que utilizamos, por ejemplo, estos fármacos de acción prolongada como la corifolitropina. Podría reducir la tasa de abandono del tratamiento, tan temido dropout, y también pues, no podría ayudar en mejorar el conocimiento en cuanto a la fisiología ovárica. Y como amenazas, pues no tenemos todavía estudios de coste-eficacia. Hay un número considerable de inyectables que esperamos se pueda reducir si es que el protocolo que tenemos en experimentación funciona. Y que existe evidencia pues alentadora pero aún limitada de que los resultados perinatales son muy buenos. Y es mi última diapositiva. Muchas gracias por vuestra atención. Congratulaciones, doctor Castillo, por su excelente e innovadora presentación. Por temas de tiempo, a lo más un par de preguntas, ¿sí? Doctor Castillo, si es que elaboran una pregunta al auditorio, en los próximos 5 años, ¿cuál cree usted que sería la causal más importante, la indicación más importante para un ciclo con estimulación múltiple? Hasta el momento se ha explorado sobre todo en pacientes con baja respuesta. Entendemos que en este grupo de pacientes los números interesan, tener un ovocito más, 2 ovocitos más puede mejorar su resultado, y creo yo que con esta tendencia que tenemos a que la primera maternidad la edad de la primera maternidad va a seguir elevándose, entiendo yo que va a ser el grupo principal. A partir de allí, obviamente paciente oncológica, sí, y probablemente los ciclos de preservación ovocitaria sean candidatos a este tipo de estimulaciones. Excelente. ¿Alguna pregunta? Sí. Antes de todo felicitarlo, doctor, excelente su exposición, su charla. La experiencia que yo tengo con DoSTEAM ya también va hace algún tiempito y comencé a probar el esquema como móvil. En vez de dar el antagonista, comencé a utilizar cada 12 horas y cada 8 horas la micronizada. Y bloqueaba perfecto, y cuando llegaba el día del triggering hacía un dual triggering, porque a todas siempre le hago, aunque sea inseminación, dual triggering, y daban buenos resultados. Y de ahí en la segunda fase exactamente igual, y la mantenía con móvil también, y en algunos casos desde el día 1, a raíz de algunos artículos. Y da muy buenos resultados. Pero sí es cierto que también he hecho un par de pacientes con DoSTEAM, ¿sí? Y en la pobre respondedora, y tal vez lo único que puedo sacar de conclusión con la charla que le he visto, es que a la pobre respondedora la respuesta fue nefasta. O sea, las 2 pacientes como que hiperagotó su reserva y ya no hubo un desarrollo y tuve ya que cortar. Entonces, eso solamente para comentar que lo que estás estudiando me parece maravilloso, ¿no? El más VAT, tal vez si es que utilizamos la corinolotrofina alfa, el ELOMBA, más va dirigido tal vez no para el grupo, el pobre respondedor, aunque tu trabajo que nos va a dar esas luces, a ver si es que es tan básica el uso de la LH. Así que sí, agradecerte por tu innovación, y hubiera sido interesante que a la chica joven de este último estudio de TRI, claro, que se le haya hecho el estudio, se le haya fertilizado, ¿no? Que no haya sido, claro, eso no se puede. Ella buscaba, ¿no? Pero lo ideal hubiera sido, y muy probable que van a salir normales, que van a producir un blastocisto más que seguro. Buscaba congelación social ella. Bueno, a ver, totalmente de acuerdo con tus comentarios, es decir, a ver, todavía esto es un piloto, de hecho es algo
que realmente yo durante el estudio no lo buscaba, es algo que yo lo encontré durante el estudio. Es decir, cuando las pacientes hacen el Duo-Stim convencional con inyectables diarios, la verdad que ninguna que yo recuerde me pidió continuar con otra estimulación, porque entiendo que pues era una estrategia bastante demandante. Aquí, al ser un protocolo pues más sencillo, más amigable, y al ver las pacientes mismas que recuperaban ovocitos, entiendo yo que fue una motivación suficiente como para continuar. Pero aún así es un grupo limitado, yo creo que hay que tener cautela. Ciertamente es un grupo con pronóstico pues bastante pobre, y entiendo que esa tercera estimulación hay que ir viendo cómo se desarrolla para ver si es factible, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor Castillo, nuevamente.